Muy buenas con todos, pues vamos a continuar la lectura. Estamos en la parte 8 de Una realidad aparte. Nuevas conversaciones con Don Juan, capítulo 10. Vamos. Volví a visitar a Don Juan el 30 de mayo de 1969 y de buenas a primeras le dije que deseaba hacer un nuevo intento por ver. Me negó la cabeza negativamente y rió, y me sentí impelido a protestar. Me dijo que yo debía ser paciente y que el tiempo no era propicio, pero yo insistí obstinadamente en que me hallaba preparado. No pareció molestarse con mi insistencia, sin embargo, trató de cambiar el tema. No cedí y le pedí consejo acerca de cómo superar mi impaciencia. Debes actuar como guerrero, dijo. ¿Cómo? Uno aprende a actuar como guerrero actuando, no hablando. Dijo usted que un guerrero piensa en su muerte. Yo hago eso todo el tiempo. Por lo visto no es suficiente. Pareció tener un estallido de impaciencia e hizo con los labios un sonido chasqueante. Le dije que no era mi intención hacerlo enojar y que si no me necesitaba allí en su casa, estaba dispuesto a regresar a Los Ángeles. Don Juan me dio palmaditas en la espalda y dijo que jamás se enojaba conmigo. Sencillamente había supuesto que yo sabía lo que significaba ser un guerrero. ¿Qué puedo hacer para vivir como guerrero?, pregunté. Se quitó el sombrero y se rascó las sienes. Me miró con fijeza y sonrió. ¿Te gusta que todo te lo deletreen, verdad? Mi mente trabaja en esa forma. No hay necesidad de ser así. No sé cómo cambiar. Por eso le pido que me diga exactamente qué hacer para vivir como guerrero. Si lo supiera, podría hallar un modo de adaptarme a ello. Debe de haber pensado que mis frases eran humorísticas. Me palmeó la espalda mientras reía. Tuve la impresión que en cualquier momento me pediría marcharme, de modo que rápidamente tomé asiento en mi petate, frente a él, y empecé a hacerle más preguntas. Quise saber por qué tenía que esperar. Me explicó que si yo trataba de ver a lo loco, antes de sanar heridas que recibí luchando contra el guardián, lo más probable era que volviese a encontrarme con el guardián, aunque no anduviera buscándolo. Don Juan me aseguró que nadie en esa posición podría sobrevivir tal encuentro. Debes olvidar por completo al guardián antes de embarcarte nuevamente en la empresa de ver, dijo. ¿Cómo es posible olvidar al guardián? Un guerrero tiene que usar su voluntad y su paciencia para olvidar. De hecho, un guerrero no tiene más que su voluntad y su paciencia, y con ellas construye todo lo que quiere. Pero yo no soy un guerrero. Has empezado a aprender las brujerías. Ya no te queda más tiempo para retirar ni para lamentos. Solo tienes tiempo para vivir como un guerrero y trabajar por la paciencia y la voluntad, quieras o no quieras. ¿Cómo trabaja un guerrero por ellas? Don Juan meditó largo rato antes de responder. Creo que no hay manera de hablar de eso, dijo por fin, y menos de la voluntad. La voluntad es algo muy especial, ocurre misteriosamente. No hay en realidad manera de decir cómo la usa uno, excepto que los resultados de usar la voluntad son asombrosos. ¿Acaso lo primero que se debe hacer es saber que uno puede desarrollar la voluntad? Un guerrero lo sabe y se pone a esperar. Tu error es no saber que estás esperando a tu voluntad. Mi benefactor decía que un guerrero sabe qué espera y sabe lo que espera. En tu caso, tú sabes qué esperas. Llevas años aquí conmigo, pero no sabes qué estás esperando. Es muy difícil, si no imposible, que el hombre común y corriente sepa lo que está esperando, pero un guerrero no tiene problemas. Sabe qué está esperando a su voluntad. ¿Qué es exactamente la voluntad? ¿Es determinación como la determinación de su nieto Lucio de tener una motocicleta? No, dijo don Juan suavemente y soltó una risita. Eso no es voluntad. Lucio nada más se entrega. La voluntad es otra cosa, algo muy claro y poderoso que dirige nuestros actos.
La voluntad es algo que un hombre usa, por ejemplo, para ganar una batalla que, según todos los cálculos, debería perder. Entonces la voluntad debe ser lo que llamamos valor, dije. No, el valor es otra cosa. Los hombres valientes son hombres dignos de confianza, hombres nobles, perennemente rodeados de gente que se congrega en torno suyo y los admira. Pero muy pocos hombres valientes tienen voluntad. Por lo general, son hombres sin miedo, dados a hacer acciones temerarias de sentido común. Casi siempre un hombre valiente es también temible y temido. La voluntad, en cambio, tiene que ver con las hazañas asombrosas que desafían nuestro sentido común. ¿Es la voluntad el dominio que podemos tener sobre nosotros mismos?, pregunté. Se puede decir que es una especie de dominio. ¿Cree usted que yo pueda ejercitar mi voluntad, por ejemplo, negándome ciertas cosas? Como el hacer preguntas, interpuso. Lo dijo en un tono tan malicioso que tuve que dejar de escribir para mirarlo. Ambos reímos. No, dijo, negarte es una entrega y no recomiendo ninguna cosa por el estilo. Ese es el motivo que te dejé hacer todas las preguntas que quieres. Si te forzara a parar de preguntar, podrías torcer tu voluntad tratando de obedecer. Entregarse a la negación es el peor de todos los modos de entrega. Nos fuerza a creer que estamos haciendo cosas buenas cuando en efecto solo estamos fijos dentro de nosotros mismos. Dejar de hacer preguntas no es la voluntad de la que te hablo. La voluntad es un poder, y como es un poder tiene que ser controlado y afinado. Y eso toma tiempo. Lo sé y soy paciente contigo. A tu edad yo era igual de impulsivo, pero he cambiado. Nuestra voluntad opera a pesar de nuestra indulgencia. Por ejemplo, tu voluntad ya está abriendo tu boquete poco a poco. ¿De qué boquete habla usted? Hay en nosotros una abertura como la parte blanda de la cabeza de un niño, que se cierra con la edad. Esta abertura se abre conforme uno desarrolla su voluntad. ¿Dónde está? En el sitio de tus fibras luminosas, dijo, señalando su área abdominal. ¿Cómo es? ¿Para qué es? Es una abertura. Da un espacio para que la voluntad se dispare, como una flecha. ¿Es la voluntad un objeto? ¿O es como un objeto? No, solo dije eso para hacerte entender. Lo que un brujo llama voluntad es un poder dentro de nosotros. No es un pensamiento, ni un objeto, ni un deseo. Dejar de preguntar no es voluntad porque requiere pensamiento y deseo. La voluntad es lo que puede darte el triunfo cuando tus pensamientos te dicen que estás derrotado. La voluntad es lo que te hace invulnerable. La voluntad es lo que manda a un brujo a través de una pared, a través del espacio, a la luna, si él lo quiere. No había nada más que yo deseara preguntar. Estaba cansado y algo tenso. Temía que don Juan fuera a pedirme que me marchara, y eso me molestaba. Vamos a los cerros, dijo abruptamente y se puso de pie. En el camino empezó nuevamente a hablar de la voluntad y rió de mi desaliento por no poder tomar notas. Describió la voluntad como una fuerza que era la verdadera liga entre los hombres y el mundo. Tuvo buen cuidado de establecer que el mundo era lo que percibimos en cualquier manera que podemos elegir percibirlo. Don Juan sostenía que percibir el mundo involucra un proceso de aprehender lo que se presenta ante nosotros. Esta percepción particular se lleva a cabo con nuestros sentidos y nuestra voluntad. Le pregunté si la voluntad era un sexto sentido. Dijo que más bien era una relación entre nosotros mismos y el mundo percibido. Sugerí que nos detuviéramos para que yo pudiese tomar notas. Él rió y siguió caminando. No me hizo marcharme aquella noche, y al día siguiente, después del desayuno, él mismo trajo a colación el tema de la voluntad. Lo que tú llamas voluntad es carácter y disposición fuerte, dijo. Lo que un brujo llama voluntad es una fuerza que viene de adentro y se prende al mundo de afuera. Sale por la barriga, por aquí, donde están las fibras luminosas. Se frotó el ombligo para señalar la zona. Digo que sale por aquí porque uno lo siente salir. ¿Por qué lo llama usted voluntad? Yo no lo llamo nada. Mi benefactor lo llamaba voluntad y otros hombres de conocimiento lo llaman voluntad. Ayer dijo usted que uno puede percibir el mundo con los sentidos.
así como con la voluntad. ¿Cómo puede ser posible eso? Un hombre común nada más agarra las cosas del mundo con las manos, o los ojos, o los oídos. Pero un brujo también las agarra con la nariz o la lengua o la voluntad, sobre todo con la voluntad. No puedo describir realmente cómo se hace, pero tú mismo, por ejemplo, no puedes describirme cómo oyes. Lo que sucede es como yo también puedo oír, de modo que podemos hablar lo que oímos, pero no de cómo oímos. Un brujo usa su voluntad para percibir el mundo, pero no es como percibirlo con el oído. Cuando miramos el mundo o cuando los oímos, tenemos la impresión de que está allí y de que es real. Cuando percibimos el mundo con la voluntad, sabemos que no está allí ni es tan real como pensamos. ¿Es la voluntad lo mismo que ver? No, la voluntad es una fuerza, un poder. Ver no es una fuerza, sino más bien un modo de atravesar cosas. Un brujo puede tener una voluntad muy fuerte y sin embargo quizá no vea. Eso significa que solo un hombre de conocimiento percibe el mundo con sus sentimientos y con su voluntad y también con su ver. Le dije que me hallaba más confuso que nunca con respecto a la forma de usar mi voluntad para olvidar al guardián. Esa afirmación y mi perplejidad de ánimo parecieron deleitarlo. Ya te he dicho que cuando hablas nada más te confundes, dijo y rió. Pero por lo menos ahora sabes que estás esperando a tu voluntad. Todavía no sabes qué es ni cómo podría ocurrirte, así que vigila con cuidado todo lo que hagas. La cosa misma que podría ayudarte a desarrollar tu voluntad está entre todas las cositas que haces. Don Juan se fue toda la mañana. Regresó en las primeras horas de la tarde con un bulto de plantas secas. Me hizo con la cabeza señal de que lo ayudara y trabajamos durante horas en silencio completo, separando las plantas. Al terminar, nos sentamos a descansar y él me sonrió con benevolencia. Le dije con mucha seriedad que había estado leyendo mis notas y que aún no podía comprender qué implicaba el ser guerrero ni qué significaba la idea de la voluntad. La voluntad no es una idea, dijo. Era la primera vez que me hablaba en todo el día. Tras una larga pausa, continuó. Somos distintos tú y yo. No tenemos el mismo carácter. Tu naturaleza es más violenta que la mía. Yo a tu edad no era violento, sino malo. Tú eres lo opuesto. Mi benefactor era así. Habría estado como mandado a hacer para maestro tuyo. Era un gran brujo, pero no veía. No del modo como yo veo o como Genaro ve. Yo entiendo el mundo y vivo según lo que veo. Mi benefactor, en cambio, tenía que vivir como guerrero. Un hombre que ve no necesita vivir como guerrero, ni como ninguna otra cosa, porque puede ver las cosas como son y dirigir su vida de acuerdo con eso. Pero teniendo en cuenta tu carácter, yo diría que tal vez nunca aprendas a ver, y en ese caso tendrás que vivir como guerrero toda tu vida. Mi benefactor decía que cuando un hombre se embarca en los caminos de la brujería, poco a poco se va dando cuenta de que la vida ordinaria ha quedado atrás para siempre, de que el conocimiento es en verdad algo que da miedo, de que los medios del mundo ordinario ya no le sirven de sostén, y de que si desea sobrevivir debe adoptar una nueva forma de vida. Lo primero que debe hacer en ese punto es querer llegar a ser un guerrero. Un paso y una decisión muy importantes. La aterradora naturaleza del conocimiento no le permite a uno otra alternativa que la de llegar a ser un guerrero. Ya cuando el conocimiento se convierte en algo que da miedo, el hombre también se da cuenta de que la muerte es la compañera inseparable que se sienta a su lado en el petate. Cada trocito de conocimiento que se vuelve poder tiene a la muerte como fuerza central. La muerte da el último toque, y lo que la muerte toca se vuelve en verdad poder. Un hombre que sigue los caminos de la brujería se enfrenta en cada recodo con la aniquilación inminente, y sin poder evitarlo se vuelve terriblemente consciente de su muerte. Sin la conciencia de la muerte no sería más que un hombre común, envuelto en actos comunes. Carecería de la potencia necesaria, de la concentración necesaria que transforman en poder mágico nuestro tiempo ordinario sobre la tierra. De ese modo, para ser un guerrero,
un hombre debe estar, antes que nada y con justa razón, terriblemente consciente de su propia muerte. Pero preocuparse por la muerte forzaría a cualquiera de nosotros a enfocar su propia persona, y eso es debilitante. De modo que lo otro que uno necesita para ser guerrero es el desapego. La idea de la muerte inminente, en vez de convertirse en obsesión, se convierte en indiferencia. Don Juan dejó de hablar y me miró. Parecía esperar un comentario. ¿Entiendes?, preguntó. Yo entendía lo que había dicho, pero personalmente me resultaba imposible ver cómo podía alguien llegar a un sentido de desapego. Dije que, desde el punto de vista de mi propio aprendizaje, ya había experimentado el momento en que el conocimiento se convertía en algo atemorizante. También podía decir con toda veracidad que ya no encontraba apoyo en las premisas ordinarias de mi vida cotidiana. Y deseaba, o quizá, más que desear, necesitaba vivir como un guerrero. Ahora debes despegarte, dijo don Juan. ¿De qué? Despégate de todo. Eso es imposible. No quiero ser un ermitaño. Ser ermitaño es una entrega y jamás me refería a eso. Un ermitaño no está despegado, pues se abandona voluntariamente a ser ermitaño. Solo la idea de la muerte da al hombre el desapego suficiente para que sea incapaz de abandonarse a nada. Solo la idea de la muerte da al hombre el desapego suficiente para que no pueda negarse nada. Pero un hombre de tal suerte no ansía, porque ha adquirido una lujuria callada por la vida y por todas las cosas de la vida. Sabe que su muerte lo anda cazando y que no le dará tiempo de adherirse a nada, así que prueba, sin ansias, todo de todo. Un hombre despegado, sabiendo que no tiene posibilidad de poner vallas a su muerte, solo tiene una cosa que lo respalde: el poder de sus decisiones. Tiene que ser, por así decirlo, el amo de su elección. Debe comprender por completo que su preferencia es su responsabilidad. Y una vez que hace su elección, no queda tiempo para lamentos ni recriminaciones. Sus decisiones son definitivas, simplemente porque su muerte no le da tiempo de adherirse a nada. Y así, con la conciencia de su muerte, con desapego y con el poder de sus decisiones, un guerrero ama su vida en forma estratégica. El conocimiento de su muerte lo guía y le da desapego y lujuria callada. El poder de sus decisiones definitivas le permite escoger sin lamentar, y lo que escoge es siempre estratégicamente lo mejor. Así cumple con gusto y con eficiencia lujuriosa todo cuanto tiene que hacer. Cuando un hombre se porta de esa manera, puede decirse con justicia que es un guerrero y que ha adquirido paciencia. Don Juan me preguntó si tenía algo que decir, y señalé que cumplir la tarea que había descrito llevaría toda mi vida. Me constó que yo protestaba demasiado en su presencia, y que él sabía que en mi vida cotidiana me portaba, o al menos trataba de portarme en términos de guerrero. Tienes garras bastante buenas, dijo riendo. Enséñamelas de vez en cuando, es buena práctica. Hice un ademán prensil, gruñendo, y él rió. Después se aclaró la garganta y siguió hablando. Cuando un guerrero ha adquirido paciencia, está en camino hacia la voluntad. Sabe cómo esperar. Su muerte se sienta junto a él en su petate. Son amigos. Su muerte le aconseja, en formas misteriosas, cómo escoger, cómo vivir estratégicamente. Y el guerrero espera. Yo diría que el guerrero aprende sin apuro porque sabe que está esperando su voluntad y un día logra hacer algo que por lo común es imposible de ejecutar. A lo mejor ni siquiera advierte su acto extraordinario, pero conforme sigue ejecutando actos imposibles o siguen pasándole cosas imposibles, se da cuenta de que una especie de poder está surgiendo. Un poder que sale de su cuerpo conforme progresa en el camino del conocimiento. Al principio es como una comezón en la barriga, o un calor que no puede mitigarse. Luego se convierte en un dolor, en un gran malestar. A veces el dolor y el malestar son tan grandes que el guerrero tiene convulsiones durante meses. Mientras más duras sean, mejor para él. Un magnífico poder es siempre anunciado por grandes dolores. Ulala.
Cuando las convulsiones cesan, el guerrero advierte que tiene sensaciones extrañas con respecto a las cosas. Advierte que puede tocar cualquier cosa que quiera con una sensación que sale de su cuerpo por un sitio abajo o arriba de su ombligo. Esa sensación es la voluntad, y cuando el guerrero es capaz de agarrar con ella, puede decirse con justicia que es un brujo y que ha adquirido voluntad. Don Juan cesó de hablar y pareció esperar mis comentarios o preguntas. Yo no tenía nada que decir. Me preocupaba hondamente la idea de que un brujo debía experimentar dolor y convulsiones, pero me apenaba el preguntarle si también yo tendría que atravesar eso. Finalmente, tras un largo silencio, se lo pregunté y él soltó una risita, como si hubiera estado esperándolo. Dijo que el dolor no era absolutamente necesario. Él, por ejemplo, jamás lo tuvo y la voluntad simplemente le aconteció. Un día andaba yo en las montañas, dijo, y me encontré con una leona. Era grande y tenía hambre. Eché a correr y corrió tras de mí. Me trepé a una peña y ella se paró a unos metros lista para saltar. Le tiré piedras, gruñó y empezó a embestirme. Entonces fue cuando mi voluntad acabó de salir y con ella la detuve, antes de que me brincara encima. La acaricié con mi voluntad, como lo oyes. Le restregué las tetas. La leona me miró con ojos dormidos y se echó y yo corrí como la chingada antes de que se repusiera. Don Juan hizo un gesto muy cómico para representar a un hombre en carrera frenética, agarrándose el sombrero. Le dije que odiaba pensar de que de querer voluntad no tenía más alternativas que leonas de montañas o convulsiones. Mi benefactor era un brujo de grandes poderes, prosiguió. Era un guerrero hecho y derecho. Su voluntad era en verdad su hazaña suprema. Pero un hombre puede ir todavía más allá. Puede aprender a ver. El aprender a ver ya no necesita vivir como un guerrero, ni ser brujo. Al aprender a ver, un hombre llega a hacer todo llegando a hacer nada. Desaparece, por así decirlo, y sin embargo está allí. Yo diría que este es el tiempo en que un hombre puede ser o puede obtener cualquier cosa que desea, pero no desea nada, y en vez de jugar con sus semejantes como si fueran juguetes, los encuentra en medio de su desatino. La única diferencia es que un hombre que ve controla su desatino, mientras que sus semejantes no pueden hacerlo. Un hombre que ve ya no tiene interés activo en sus semejantes. El ver lo ha despegado de absolutamente todo lo que conocía antes. La sola idea de despegarme de todo lo que conozco me da escalofríos, dije. Ha de estar bromeando. Lo que debería darte escalofríos es no tener nada que esperar más que una vida de hacer lo que siempre has hecho. Piensa en el hombre que planta maíz año tras año hasta que está demasiado viejo y cansado para levantarse y se queda echado como un perro viejo. Sus pensamientos y sentimientos, lo mejor que tiene, vagan sin ton ni son, y se fijan en lo único que ha hecho, que es plantar maíz. Para mí, ese es el desperdicio más aterrador que existe. Somos hombres y nuestra suerte es aprender y ser arrojados a mundos nuevos inconcebibles. ¿Hay de veras algún nuevo mundo para nosotros?, pregunté medio en broma. No hemos agotado nada, idiota, dijo el imperioso. Ver es para hombres impecables. Templa tu espíritu, llega a ser un guerrero, aprende a ver y entonces sabrás que no hay fin a los mundos nuevos para nuestra visión. Chispas. Bueno, capítulo 11. Don Juan no me hizo marcharme después de que cumplí sus encargos, como había dado en hacer últimamente. Dijo que podía quedarme y al día siguiente, el 28 de junio de 1969, me anunció que iba a fumar de nuevo. ¿Voy a tratar de ver otra vez al guardián? No, eso ya no, es otra cosa. Don Juan llenó sosegadamente su pipa, la encendió y me la entregó. No experimenté aprensión alguna. Una agradable soñolencia me envolvió de inmediato, cuando hube terminado de fumar todo el cuenco de mezcla. Don Juan guardó su pipa y me ayudó a ponerme de pie. Habíamos estado sentados, el uno frente al otro, en dos petates que él colocó en el centro de su cuarto. Dijo que íbamos a dar un paseo y me animó a caminar empujándome suavemente. Di un paso y mis piernas se doblaron. No sentí dolor cuando mis rodillas dieron contra el piso. Don Juan sostuvo mi brazo y me empujó nuevamente a mis pies.
Tienes que caminar, dijo, igual que como te levantaste la otra vez. Debes usar tu voluntad. Yo parecía hallarme pegado al suelo. Intenté dar un paso con el pie derecho y casi perdí el equilibrio. Don Juan asió mi brazo derecho a la altura del sobaco y me aventó con suavidad hacia adelante. Pero las piernas no me sostuvieron y habría caído sobre la cara si don Juan no hubiese tomado mi brazo y amortiguado mi caída. Me sostuvo por el sobaco derecho y me hizo reclinarme en él. Yo no sentía nada, pero estaba seguro de que mi cabeza reposaba en su hombro. Mi perspectiva de la habitación era sesgada. Me arrastró en esa postura alrededor de la ramada. Dimos 2 vueltas en forma por demás penosa. Finalmente, supongo, mi peso se hizo tan grande que don Juan tuvo que dejarme caer en el suelo. Supe que no le sería posible moverme. En cierto modo, era como si una parte de mí quisiera deliberadamente hacerse pesada como el plomo. Don Juan no hizo ningún esfuerzo por levantarme. Me miró un instante y yo yacía sobre la espalda encarándolo. Traté de sonreírle y él empezó a reír. Luego se agachó y me golpeó el vientre con la palma de la mano. Tuve una sensación de lo más peculiar. No era dolorosa, ni agradable, ni nada que se me ocurriera. Fue más bien una sacudida. Inmediatamente, don Juan empezó a rodarme. Yo no sentía nada. Supuse que me hacía rodar porque mi visión del pórtico cambiaba de acuerdo con un movimiento circular. Cuando don Juan me tuvo en la posición que deseaba, retrocedió unos pasos. «Párate», ordenó imperiosamente. «Párate como el otro día. No te andes con tonterías. Sabes cómo pararte. ¡Párate ya!». Apliqué mi atención a recordar las lecciones que había ejecutado en aquella ocasión, pero no podía pensar con claridad. Era como si mis pensamientos tuviesen voluntad propia, por más que yo trataba de controlarlos. Finalmente se me ocurrió la idea de que si decía arriba, como lo había hecho antes, me levantaría sin lugar a duda. Dije, arriba, claro y fuerte, pero nada sucedió. Don Juan me miró con disgusto evidente y luego caminó hacia la puerta. Yo estaba acostado sobre el lado izquierdo y tenía a la vista el área frente a la casa. La puerta quedaba a mi espalda, de modo que, cuando don Juan se perdió de vista detrás de mí, supuse inmediatamente que había entrado. «Don Juan», exclamé, pero no respondió. Tuve un abayazador sentimiento de impotencia y desesperación. Quería levantarme. Dije arriba una y otra vez, como si esa fuera la palabra mágica que me haría mover. No pasó nada. Sufrí un ataque de frustración y tuve una especie de berrinche. Quería golpearme la cabeza contra el piso y llorar. Pasé momentos de tortura deseando moverme o hablar y sin poder hacer ninguna de las dos cosas. Me hallaba en verdad inmóvil, paralizado. «Don Juan, ayúdeme», logré berrear por fin. Don Juan regresó y tomó asiento frente a mí, riendo. Dijo que me estaba poniendo histérico y que cuando me hallara experimentando carecía de importancia. Me alzó la cabeza y mirándome de lleno dijo que yo sufría un ataque de falso miedo. Me dijo que no me agitara. «Tu vida se está complicando», dijo. «Líbrate de lo que te está haciendo perder la compostura. Quédate aquí calmado y recomponte». Puso mi cabeza en el suelo, pasó por encima de mí y todo lo que pude percibir fue el arrastrar de sus guaraches mientras se alejaba. Mi primer impulso fue agitarme de nuevo, pero no pude reunir la energía necesaria para llevarme a ese punto. En vez de ello, me sentí deslizar en un raro estado de serenidad. Un gran sentimiento de calma me envolvió. Supe cuál era la complejidad de mi vida. Era mi niño, más que ninguna otra cosa en el mundo. Yo quería ser su padre. Me gustaba la idea de moldear su carácter y llevarlo a excursiones y enseñarle cómo vivir. Y sin embargo, aborrecía la idea de coaccionarlo para que adoptara mi forma de vida. Pero eso era precisamente lo que yo tendría que hacer. Coaccionarlo, por medio de la fuerza o por medio de ese mañoso conjunto de razones y recompensas que llamamos comprensión. Debo soltarlo, pensé. No debo adherirme a él.
debo ponerlo en libertad. Mis pensamientos evocaron un aterrador sentimiento de melancolía. Empecé a llorar. Mis ojos se llenaron de lágrimas y se nubló mi visión del pórtico. De pronto tuve una gran urgencia de levantarme a buscar a don Juan para explicarle lo de mi niño, y cuando me di cuenta, ya estaba mirando el pórtico desde una posición erecta. Me volví hacia la casa y hallé a don Juan parado frente a mí. Al parecer había estado allí detrás todo el tiempo. Aunque no pude sentir mis pasos, debo haber caminado hacia él, pues me moví. Don Juan se acercó sonriendo y me sostuvo de los sobacos. Su cara estaba muy cerca de la mía. «Bien, muy bien», dijo alentador. En ese instante cobré conciencia de que algo extraordinario tenía lugar allí mismo. Tuve al principio la sensación de hallarme tan solo recordando un evento ocurrido años antes. Una vez había visto yo muy de cerca la cara de don Juan. También, entonces, bajo los efectos de su mezcla para fumar, tuve la sensación de que el rostro se hallaba sumergido en un tanque de agua. Era enorme y luminoso y se movía. La imagen fue tan breve que no hubo tiempo para evaluarla realmente, pero esta vez don Juan me sostenía en su rostro. Y su rostro no estaba a más de 30 centímetros del mío, y tuve tiempo de examinarlo. Al levantarme y darme la vuelta, vi definitivamente a don Juan. El don Juan que conozco caminó definitivamente hacia mí y me sostuvo, pero cuando enfoqué su rostro, no vi a don Juan tal como suelo verlo. Vi como un objeto grande frente a mis ojos. Sabía que era el rostro de don Juan, pero ese no era un conocimiento guiado por mi percepción. Era más bien una conclusión lógica por mi parte. Después de todo, mi memoria confirmaba que un momento antes el don Juan que conozco me sostenía de los sobacos. Por lo tanto, el extraño objeto luminoso frente a mí tenía que ser el rostro de don Juan. Había en él cierta familiaridad, pero ningún parecido con lo que yo llamaría el verdadero rostro de don Juan. Lo que me encontraba mirando era un objeto redondo, con luminosidad propia. Cada una de sus partes se movía. Percibí un fluir contenido ondulatorio, rítmico. Era como si el fluir estuviese encerrado en sí mismo, sin pasar nunca de sus límites, y sin embargo el objeto era frente a mis ojos. Exudaba un movimiento en cualquier sitio de su superficie. Pensé que exudaba vida. De hecho, estaba tan vivo que me ensimismé mirando su movimiento. Era un oscilar hipnótico. Se hizo cada vez más absorbente, hasta no serme posible discernir qué era el fenómeno frente a mis ojos. Experimenté una sacudida súbita. El objeto luminoso se embornó, como si algo lo sacudiera, y luego perdió su brillo, para hacerme sólido y carnal. Me hallé entonces mirando el conocido rostro moreno de don Juan. Sonreía con placidez. La visión de su rostro verdadero duró un instante y luego la cara adquirió nuevamente un brillo, un resplandor, una iridescencia. No era luz como estoy acostumbrado a percibirla, ni siquiera un resplandor, más bien era movimiento. El parpadeo increíblemente rápido de algo. El objeto brillante empezó otra vez a sacudirse de arriba a abajo, y eso rompía su continuidad ondulatoria. Su brillo disminuía con las sacudidas, hasta que de nuevo se volvió la cara sólida de don Juan, como lo veo en la vida cotidiana. En ese momento me di cuenta, vagamente, de que don Juan me sacudía también. También me hablaba. Yo no comprendía lo que estaba diciendo, pero como siguió sacudiéndome, terminé por oírlo. «No te me quedes viendo, repetía. Rompe tu mirada, aparta los ojos». El sacudir de mi cuerpo pareció forzarme a desplantar mi mirada fija. Aparentemente no veía el objeto luminoso más que cuando escudriñaba el rostro de don Juan. Al apartar mis ojos de su cara y mirarlo, por así decir, con el rabo del ojo, percibía yo su solidez. Esto es, percibía una persona tridimensional sin mirarlo realmente. Podía yo, de hecho, percibir todo el cuerpo.
pero al enfocar mis ojos, el rostro se me hacía de inmediato el objeto luminoso. «No me mires para nada», dijo don Juan con gravedad. Aparté los ojos y miré el suelo. «No claves la vista en ninguna cosa», dijo don Juan imperiosamente, y se hizo a un lado para ayudarme a caminar. Yo no sentía mis pasos ni podía explicarme cómo ejecutaba el acto de caminar, pero con don Juan sosteniéndome del sobaco, llegamos hasta la parte trasera de su casa. Nos detuvimos junto a la zanja de irrigación. «Ahora quédate viendo el agua», me ordenó don Juan. Miré el agua, pero no podía fijar la vista. De algún modo, el movimiento de la corriente me distraía. Pero don Juan, instándome en son de broma a ejercitar mis poderes de contemplación, pero no pude concentrarme. Contemplé de nuevo el rostro de don Juan, pero el resplandor ya no se hizo evidente. Empecé a experimentar un extraño cosquilleo en mi cuerpo, la sensación de un miembro dormido. Los músculos de mis piernas comenzaron a crisparse. Don Juan me empujó al agua y caí hasta el fondo. Al parecer tenía asida mi mano derecha al empujarme, y cuando toqué el escaso fondo volvió a jalarme hacia arriba. Me tomó largo tiempo recobrar el dominio de mis acciones. Cuando volvimos a su casa, horas más tarde, le pedí explicar mi experiencia. Mientras me ponía ropa seca, describí excitado lo que había percibido, pero él descartó por entero mi relato, diciendo que no contenía nada de importancia. «Gran cosa», dijo burlándose. «Viste un resplandor, gran cosa». Insistí en una explicación, y él se puso de pie y dijo que tenía que irse. Eran casi las 5 de la tarde. Al día siguiente volví a sacar a colación mi peculiar experiencia. «¿Eso es ver, don Juan?», pregunté. Permaneció en silencio con una sonrisa misteriosa, mientras yo seguía presionando en busca de respuesta. «Digamos que ver es un poco como eso», dijo por fin. «Mirabas mi cara y la veías brillar, pero seguía siendo mi cara. Sucede que el humito lo hace mirar así a uno. No es nada. Pero ¿en qué forma sería distinto ver? Cuando uno ve ya no hay detalles familiares en el mundo. Todo es nuevo. Nada ha sucedido antes. El mundo es increíble». «¿Por qué dice usted increíble, don Juan? ¿Qué cosa lo hace increíble?» «Nada es ya familiar. Todo lo que miras se vuelve nada. Ayer no viste. Miraste mi cara y como te caigo bien notaste mi resplandor. No era yo monstruoso como el guardián, sino bello e interesante. Pero no me viste. No me volví nada frente a tus ojos. De todos modos, estuviste bien. Diste el primer paso verdadero hacia ver. El único inconveniente fue que te concentraste en mí, y en ese caso yo no soy para ti mejor que el guardián. Sucumbiste en ambos casos y no viste. ¿Desaparecen las cosas? ¿Cómo se vuelven nada? Las cosas no desaparecen, no se pierden, si eso es lo que quieres decir. Simplemente se vuelven nada y sin embargo siguen estando allí. ¿Cómo puede ser eso posible, don Juan?, pregunté. «Me lleva la chingada con tu insistencia en hablar», exclamó don Juan con rostro serio. «Creo que no dimos bien con tu promesa. A lo mejor lo que de verdad prometiste fue que nunca te ibas a callar la boca». El tono de don Juan era severo, su rostro lucía preocupado. Quise reír, pero no me atreví. Pensé que don Juan hablaba en serio, pero no era así. Empezó a reír. Le dije que si yo no hablaba me ponía muy nervioso. «Vamos a caminar, pues», dijo. Me llevó a la boca de una cañada en el fondo de los cerros. Caminamos como por 1 hora y descansamos un poco. Luego me guió a través de los densos matorrales del desierto hasta un ojo de agua, es decir, a un sitio según él era un ojo de agua. Estaba tan seco como cualquier otro sitio en el área circundante. «Siéntate en medio del ojo del agua», me ordenó. Obedecí y tomé asiento. «¿Va usted también a sentarse aquí?», pregunté. Lo vi disponer un sitio donde sentarse a unos 20 metros del centro del ojo de agua, contra las rocas en la ladera de la montaña. Dijo que iba a vigilarme desde allí. Yo estaba sentado con las rodillas contra el pecho. Corrigió mi postura y me dijo que me sentara sobre la pierna izquierda,
con la derecha doblada y la rodilla hacia arriba. El brazo derecho debía estar a un lado con el puño descansando sobre el suelo, mientras mi brazo izquierdo se hallaba cruzado sobre el pecho. Me dijo que lo encarara y que permaneciera allí, relajado pero no abandonado. Luego sacó de su morral una especie de cordón blancuzco. Parecía un gran lazo. Lo enlazó en torno de su cuello y lo estiró con la mano, hasta que estuvo tenso. Rasgueó la apretada cuerda con la mano derecha. Hizo un sonido opaco vibratorio. Pregunté qué era lo que suponía que viniera hacia mí, y él me ordenó callarme. Me hizo con la mano la seña de que iba a comenzar, pero no lo hizo. Antes me dio una indicación más. Dijo que, si algo se venía hacia mí de modo muy amenazante, yo debía adoptar la posición de pelea que él me había enseñado como años antes. Consistía en danzar golpeando el suelo con la punta del pie izquierdo, mientras se daban palmadas vigorosas en el muslo derecho. La posición de pelea era parte de una técnica defensiva usada en casos de extremo apuro y peligro. Tuve un momento de aprensión genuina. Quise inquirir el motivo de nuestra presencia allí, pero él no me dio tiempo y empezó a pulsar la cuerda. Lo hizo varias veces a intervalos regulares de unos 20 segundos. Advertí que conforme tocaba la cuerda iba aumentando la tensión. Podía yo ver claramente el temblor que el esfuerzo producía en sus brazos y cuello. El sonido se hizo más claro y entonces me di cuenta de que don Juan añadía un grito peculiar en cada pulsación. El sonido compuesto de la cuerda tensa y de la voz humana producía una reverberación extraña, ultraterrena. No sentí nada que vinieran a mí, pero la visión de los afanes de don Juan y el escalofriante sonido que producía me tenían casi en medio de trance. Don Juan aflojó los músculos y me miró. Al tocar me daba la espalda y encaraba el sureste, igual que yo. Al relajarse me dio la cara. «No me mires cuando toco», dijo, «pero no vayas a cerrar los ojos, por nada del mundo. Mira el suelo enfrente de ti y escucha». Tensó de nuevo la cuerda y se puso a tocar. Miré al suelo y me concentré en el sonido. Nunca lo había oído en toda mi vida. Me asusté mucho. La extraña reverberación llenó la cañada estrecha y empezó a resonar. De hecho, el sonido que don Juan producía me llegaba como un eco desde el contorno de los muros de la cañada. Don Juan también debe haber notado eso, y aumentó la tensión de su cuerda. Aunque don Juan había cambiado totalmente el tono, el eco pareció amainar y luego concentrarse en un punto hacia el sureste. Don Juan redujo por grados la tensión de la cuerda hasta que oí un apagado vibrar final. Metió la cuerda en su morral y vino hacia mí. Me ayudó a incorporarme. Noté entonces que los músculos de mis brazos y mis piernas estaban tiesos como piedras. Me hallaba literalmente empapado de sudor. No tenía idea de haber transpirado a tal grado. Gotas de sudor caían en mis ojos y los hacían arder. Don Juan casi me sacó a rastras del lugar. Traté de decir algo, pero me puso la mano en la boca. En vez de salir de la cañada por donde habíamos entrado, don Juan dio un rodeo. Trepamos la ladera del monte y fuimos a dar a unos cerros muy lejos de la boca de la cañada. Caminamos hacia la casa de silencio de Tumba. Ya había oscurecido cuando llegamos y traté nuevamente de hablar, pero don Juan volvió a taparme la boca. No comimos ni encendimos la lámpara de petróleo. Don Juan puso mi petate en su cuarto y lo señaló con la barbilla. Interpreté el gesto como indicación de que me acostara a dormir. «Ya sé lo que te conviene hacer», me dijo don Juan apenas desperté la mañana siguiente. «Vas a empezarlo hoy. No hay mucho tiempo, ya sabes». Tras una pausa muy larga e incómoda, me sentí compelido a preguntarle: «¿Qué me tenía usted haciendo ayer en la cañada?» Don Juan rió como un niño. «Nada más toqué al espíritu de ese ojo de agua», dijo. «A esa clase de espíritus hay que tocarlos cuando el ojo de agua está seco, cuando el espíritu se ha retirado a la montaña. Ayer
dijéramos, lo desperté de su sueño, pero no lo tomó a mal y señaló tu dirección afortunada. Su voz vino de esa dirección. Don Juan señaló el sureste. ¿Qué era la cuerda tensa que usted tocó, don Juan? Un cazador de espíritus. ¿Puedo verlo? No, pero te haré uno. O mejor aún, tú harás el tuyo algún día, cuando aprendas a ver. ¿De qué está hecho, don Juan? El mío es un jabalí. Cuando tengas uno, te darás cuenta de que está vivo y puede enseñarte los diversos sonidos de su gusto. Con práctica llegarás a conocer también a tu cazador de espíritus, que juntos harán sonidos llenos de poder. ¿Por qué me llevó usted a buscar el espíritu del ojo de agua, don Juan? Eso lo sabrás muy pronto, añadió. A eso de las 11:30 de la mañana, estábamos sentados bajo su ramada, donde él preparó su pipa para que yo fumase otra vez. Me dijo que me levantara cuando mi cuerpo estuviese totalmente adormecido. Lo logré con gran facilidad. Me ayudó a caminar un poco. Quedé sorprendido de mi control. Pude dar 2 vueltas a la ramada por mí mismo. Don Juan permanecía junto a mí, pero sin guiarme ni apuntalarme. Luego, tomándome por el brazo, me llevó a la zanja de irrigación. Me hizo sentar en el borde y me ordenó imperiosamente mirar el agua y no pensar en nada más. Traté de enfocar mi mirada en el agua, pero su movimiento me distraía. Mi mente y mis ojos empezaron a apagar a otros elementos del entorno inmediato. Don Juan me sacudió la cabeza de arriba a abajo y me ordenó de nuevo mirar solo el agua y no pensar en absoluto. Dijo que quedarse viendo el agua móvil era difícil y que había que seguir tratando. Intenté 3 veces y en cada ocasión otra cosa me distrajo. Don Juan con gran paciencia me sacudía la cabeza. Finalmente noté que mi mente y mis ojos se enfocaban en el agua. Pese a su movimiento, yo me sumergí en la visión de su liquidez. El agua se alteró levemente. Parecía más pesada, verde, grisácea, pareja. Me era posible distinguir las ondas que hacía al moverse. Eran ondulaciones extremadamente marcadas. Y entonces tuve de pronto la sensación de no estar mirando una masa de agua móvil, sino una imagen del agua. Lo que tenía ante mis ojos era un segmento congelado del agua fluyente. Las ondas estaban inmóviles, podía mirar cada una. Luego empezaron a adquirir una fosforescencia verde y una especie de niebla verde. Manó de ellas. La niebla se expandía en ondas y al moverse abrillantaba su verdor hasta ser un brillo deslumbrante que todo lo cubría. No sé cuánto tiempo permanecí junto a la zanja. Don Juan no me interrumpió. Me hallaba inmerso en el verde resplandor de la niebla. Podía sentirlo en todo mi derredor. Me confortaba. Yo no tenía idea de mis pensamientos ni sensaciones. Solo tenía una tranquila percepción. La percepción de un verdor brillante y apaciguador. Una gran frialdad y humedad fue lo siguiente de lo que tuve conciencia. Gradualmente me di cuenta de que estaba sumergido en la zanja. En cierto momento el agua se metió en mi nariz y la tragué y me hizo toser. Entonces tenía una molesta comezón en la nariz y estornudé repetidamente. Me puse en pie y solté un estornudo tan fuerte que una ventosidad lo acompañó. Don Juan aplaudió riendo. Si un cuerpo se pedorrea, es que está vivo, dijo. Me hizo seña de seguirlo y caminamos a su casa. Pensé quedarme callado. En cierto sentido, esperaba hallarme en un estado de ánimo, solitario y hosco. Pero realmente no me sentía cansado ni melancólico. Me sentía más bien alegre y me cambié de ropa muy rápido. Empecé a silbar. Don Juan me miró con curiosidad y fingió sorprenderse. Abrió la boca y los ojos. Su gesto era muy gracioso y me reí bastante más de lo que venía al caso. «Estás medio loco», dijo, y rió mucho por su parte. Le expliqué que no deseaba caer en el hábito de sentirme malhumorado después de usar su mezcla de fumar. Le dije que después de que él me sacó de la zanja de irrigación durante mis intentos por encontrarme con el guardián, yo había quedado convencido de que podría ver, si me quedaba mirando el tiempo suficiente las cosas a mi alrededor.
Ver no es cosa de mirar y estar quieto, dijo. El ver es una técnica que hay que aprender, o a lo mejor es una técnica que algunos de nosotros ya conocemos. Me escudriñó, como insinuando que yo era uno de quienes ya conocían la técnica. ¿Tienes fuerzas para caminar?, preguntó. Dije que me sentía bien, lo cual era cierto. No tenía hambre, aunque no había comido en todo el día. Don Juan puso en su mochila algo de pan y carne seca. Me la dio y con la cabeza me hizo gesto de seguirlo. ¿Dónde vamos?, pregunté. Señaló los cerros con un leve movimiento de cabeza. Nos encaminamos hacia la misma cañada sobre donde estaba el ojo de agua, pero no entramos en ella. Don Juan trepó por las peñas a nuestra derecha en la boca misma de la cañada. Ascendimos la ladera. El sol estaba casi en el horizonte. Era un día templado, pero yo sentía calor y sofoco. Apenas podía respirar. Don Juan me llevaba mucha ventaja y tuvo que detenerse para que yo lo alcanzara. Dijo que me hallaba en pésimas condiciones físicas y que acaso no era prudente ir más allá. Me dejó descansar como una hora. Seleccionó un peñasco liso, casi redondo, y me dijo que me acostara allí. Acomodó mi cuerpo sobre la roca. Me dijo que estirara los brazos y piernas y lo dejara colgar. Mi espalda se hallaba ligeramente arqueada y mi cuello relajado, así que mi cabeza colgaba también. Me hizo permanecer en esa postura unos 15 minutos. Luego me indicó descubrir mi región abdominal. Eligió cuidadosamente algunas ramas y hojas y las amontonó sobre mi vientre desnudo. Sentí una tibieza instantánea en todo el cuerpo, pero don Juan me tomó entonces por los pies y me dio vuelta hasta que mi cabeza apuntó hacia el sureste. Vamos a llamar al espíritu, ese del ojo de agua, dijo. Traté de volver la cabeza para mirarlo. Me detuvo vigorosamente por el cuello y dijo que me encontraba en una posición muy vulnerable y en una condición terriblemente débil, y que debía permanecer callado e inmóvil. Me había puesto en la barriga todas esas ramas especiales para protegerme, e iba a permanecer junto a mí por si acaso yo no podía cuidarme solo. Estaba de pie junto a la coronilla de mi cabeza y girando los ojos yo podía verlo. Tomó su cuerda y la tensó, y entonces se dio cuenta de que yo lo miraba con las pupilas casi hundidas en la frente. Me dio un coscorrón seco y me ordenó mirar el cielo, no cerrar los ojos y concentrarme en el sonido. Añadió como recapacitando que yo no debía titubear en gritar la palabra que él me había enseñado si sentía que algo me venía hacia mí. Don Juan y su cazador de espíritus empezaron con un rasgueo de baja tensión. Fue aumentándola lentamente y empecé a oír primero una especie de reverberación y luego un eco definido que llegaba constantemente de una dirección hacia el sureste. La tensión aumentó. Don Juan y su cazador de espíritus se hermanaban a la perfección. La cuerda producía una nota de tono bajo y don Juan amplificaba, acrecentando su intensidad hasta que era un grito penetrante, un aullido de llamada. El remate fue un chillido ajeno, inconcebible desde el punto de vista de mi propia experiencia. El sonido reverberó en las montañas y volvió en eco hacia nosotros. Imaginé que venía directamente hacia mí. Sentí que algo tenía que ver con la temperatura de mi cuerpo. Antes de que don Juan iniciara sus llamados, yo había sentido tibieza y comodidad. Pero durante el punto más alto del clamor me entró un escalofrío. Mis dientes castañeteaban fuera de control y tuve en verdad la sensación de que algo venía a mí. En cierto punto noté que el cielo estaba muy oscuro. No me había dado cuenta del cielo, aunque lo estaba mirando. Tuve un momento de pánico intenso y grité la palabra que don Juan me había enseñado. Don Juan empezó inmediatamente a disminuir la tensión de sus extraños gritos, pero eso no me trajo ningún alivio. «Tápate los oídos», murmuró don Juan imperioso. Los cubrí con mis manos. Tras algunos minutos don Juan cesó por entero y vino a mi lado. Después de quitar de mi vientre las ramas y las hojas, me ayudó a levantarme y cuidadosamente las puso en la roca donde yo había yacido. Hizo con ellas una hoguera y mientras ardía, frotó mi estómago con otras hojas de su morral. Me puso la mano en la boca cuando yo estaba a punto de decirle que tenía una jaqueca terrible.
Nos quedamos allí hasta que todas las hojas ardieron. Ya había oscurecido bastante. Bajamos el cerro y volví el estómago. Mientras caminábamos a lo largo de la zanja, don Juan dijo que yo había hecho bastante y que no debía de quedarme. Le pedí explicar que era el espíritu del ojo del agua, pero me hizo gestos de callar. Dijo que hablaríamos de eso algún otro día. Luego cambió deliberadamente el tema y me dio una larga explicación acerca de ver. Dije que era lamentable no poder escribir en la oscuridad. Pareció muy complacido y dijo que la mayor parte del tiempo yo no prestaba atención a lo que él decía a causa de mi decisión de escribirlo todo. Habló de ver como un proceso independiente de los aliados y las técnicas de la brujería. Un brujo era una persona que podía dominar a un aliado y en esa forma manipular para su propia ventaja el poder de un aliado. Pero el hecho de que dominara un aliado no significaba que pudiera ver. Le recordé que antes me había dicho que era imposible ver si no se tenía un aliado. Don Juan repuso con mucha calma que había llegado a la conclusión de que era posible ver sin dominar un aliado. Sentía que no había razón para lo contrario, pues ver no tenía nada en común con las técnicas manipulatorias de la brujería, que solo servían para actuar sobre nuestros semejantes. Las técnicas de ver, por otra parte, no tienen efecto sobre los hombres. Mis ideas eran muy claras. No experimentaba fatiga ni soñolencia, ni tenía ya malestar de estómago. Caminando con don Juan tenía mucha hambre y cuando llegamos a su casa me atraganté de comida. Después le pedí hablarme sobre las técnicas de ver. Sonrió ampliamente y dijo que yo era de nuevo yo mismo. ¿Cómo es, dije, que las técnicas de ver no tienen ningún efecto sobre nuestros semejantes? Ya te dije, respondió. Ver no es brujería, pero es fácil confundirnos porque un hombre que ve puede aprender en menos que te lo cuente a manipular a un aliado y puede hacerse brujo, o también un hombre puede aprender ciertas técnicas para dominar a un aliado y así hacerse brujo, aunque tal vez nunca aprenda a ver. Además, ver es contrario a la brujería. Ver le hace a uno darse cuenta de la insignificancia de todo eso. ¿La insignificancia de qué, don Juan? La insignificancia de todo. No dijimos nada más. Me sentía muy calmado y ya no quería hablar. Yacía de espaldas sobre un petate. Había hecho una almohada con mi chaqueta. Me sentía cómodo y feliz y pasé horas escribiendo mis notas a la luz de la lámpara de petróleo. De pronto don Juan habló de nuevo. Hoy estuviste muy bien, dijo. Estuviste muy bien en el agua. El espíritu del ojo de agua simpatiza contigo y te ayudó en todo momento. Me di cuenta entonces de que había olvidado de relatarle mi experiencia. Empecé a describir la forma en que había percibido el agua. No me dejó continuar. Dijo saber que yo había percibido una niebla verde. Me sentí compelido a preguntar, ¿cómo sabía usted eso, don Juan? Te vi. ¿Qué hice? Nada, estuviste allí sentado mirando el agua y por fin percibiste la neblina verde. ¿Eso fue ver? No, pero anduviste muy cerca. Te estás acercando. Me excité mucho. Quise saber más al respecto. Don Juan rió e hizo burla de mis ansias. Dijo que cualquiera podía percibir la niebla verde porque era como el guardián, algo que inevitablemente estaba allí, de modo que percibirla no era gran hazaña. Cuando dije que estuviste bien, me refería a que no te inquietaste, dijo, como cuando te encontraste con el guardián. Si te hubieras puesto inquieto, yo habría tenido que sacudirte la cabeza y regresarte. Siempre que un hombre entra en la niebla verde, su maestro tiene que quedarse con él, por si la niebla lo empieza a atrapar. Tú solo puedes dar el salto y escapar del guardián, pero no puedes escapar por ti mismo de las garras de la niebla verde. Al menos al principio. A lo mejor más tarde aprendes un modo de hacerlo. Ahora estamos tratando de averiguar otra cosa. ¿Qué estamos tratando de averiguar? Si puedes ver el agua. ¿Cómo sabré que la he visto o que la estoy viendo? Sabrás, te confundes solo cuando hablas. Fin del capítulo 11.
Bueno, gracias por escuchar. Adiós.